Vamos a ver. Imaginemos por un momento un imperio que no solo renace de las cenizas de Roma, sino que se atreve a redefinirlo por completo. Un imperio, ojo, forjado a base de guerra, de fe y, sobre todo, de la ambición de un hombre. Un hombre tan legendario que su nombre, Carlomagno, acabó por significar rey. Hoy nos metemos de lleno en el Imperio Carolingio para entender cómo nació, cómo cayó y por qué sus ruinas son literalmente los cimientos de la Europa de hoy. Pues sí. ¿Quién se gana un apodo como ese, Padre de Europa? La verdad es que no es un título que se regale. Se lo llevó la figura central de toda esta historia, Carlomagno. Y es que su visión y su poder no es que definieran una época, es que literalmente dibujaron las primeras fronteras de lo que hoy entendemos como Europa. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, fijémonos en este número, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, una auténtica barbaridad. En su momento de máximo esplendor, el Imperio Carolingio era un coloso que iba desde el norte de la península ibérica hasta la actual Alemania. La pregunta es, ¿cómo narices se gobierna algo tan gigantesco en plena Edad Media? Pues para responder a eso, vamos a hacer un recorrido bastante interesante. Veremos cómo una familia de, mayordomos acaba haciéndose con el trono. Luego, cómo la ambición de Carlomagno levanta un imperio de la nada. Su coronación en Roma, que fue todo un evento. El renacimiento cultural que vino después. Las grietas, que al final lo tiraron todo abajo. Y, por supuesto, el legado que nos ha llegado hasta hoy. Bien, pues toda gran historia de ascenso al poder suele empezar con lo mismo. Un vacío. Y en el siglo VIII, en el reino de los francos, ese vacío era enorme. Los reyes, los famosos merovingios, eran poco más que marionetas. El poder de verdad lo tenían los mayordomos de palacio. Y una familia muy lista, los carolingios, se las apañó para que ese cargo pasara de padres a hijos, preparando el terreno para el golpe de estado perfecto. Y la jugada fue, la verdad, metódica y brillante. Primero, Carlos Martel, apodado El Martillo, se convierte en el héroe de la cristiandad. Su hijo, Pipino el Breve, aprovecha esa fama para hacer lo que nadie se había atrevido. Con la bendición del Papa, le quita el trono al último rey merovingio, una jugada maestra que sella una alianza clave entre la corona y la Iglesia. Y claro, el reino acaba en manos de sus hijos, dejando todo listo para la llegada de Carlomagno. Y entonces, en el 771, pasa algo que lo cambia todo. Llámese suerte, llámese destino, su hermano Carlomán muere de repente. Así, sin más. Y Carlos, a quien a partir de ahora vamos a conocer como Carlomagno, se queda como rey absoluto. Con todo el poder en sus manos, se lanza a casi 50 años de campañas militares sin descanso que literalmente van a cambiar el mapa de Europa para siempre. Y ojo, que su ambición era tremenda. No estamos hablando de pequeñas batallas, que va. La guerra contra los sajones, por ejemplo, fue una campaña salvaje de 30 años para someterlos y de paso convertirlos al cristianismo. Cayó el norte de Italia con los lombardos, se anexionó el poderoso ducado de Baviera y hasta creó la marca hispánica para frenar al Emirato de Córdoba. Vamos, que el reino de los francos había dejado de ser un reino. Ahora esto era un imperio con todas las letras. Claro, con un imperio de ese calibre, Carlomagno ya era el tipo más poderoso de Occidente, pero le faltaba la guinda del pastel, ¿no? Un título que sonara a la antigua gloria de Roma. Y la oportunidad perfecta llegó en Roma precisamente el día de Navidad. Allí iba a recibir un estatus que nadie en Occidente había tenido en más de 3 siglos, el de emperador romano. Hay que imaginarse la escena. Estamos en Roma. Es el día de Navidad del año 800. El Papa León III le pone la corona imperial a Carlomagno. Y con ese gesto no solo le está coronando, le está nombrando heredero directo de los Césares, de Augusto, de Constantino. Era una jugada increíblemente audaz. Resucitar el Imperio Romano, sí, pero esta vez con un corazón germánico y un alma profundamente cristiana. Pero claro, había un pequeño problema. Al otro lado del Mediterráneo, en Constantinopla, seguía en pie el Imperio Bizantino, y ellos se consideraban los únicos y verdaderos herederos de Roma. Así que para ellos lo de Carlomagno no era una restauración, era una usurpación en toda regla, un bárbaro jugando a ser emperador. Al final, después de mucho tira y afloja, le reconocieron el título de emperador, a secas, pero el de emperador de los romanos, ese se lo quedaban ellos. Un matiz, sí, pero un matiz que lo decía todo. Pero Carlomagno era más listo que todo eso. Sabía de sobra que un imperio no se mantiene solo a base de espadazos. Necesitaba un cerebro, una cultura que lo uniera todo. Así que, a la vez que conquistaba, puso en marcha una ambición intelectual igual de grande. Y de ahí nació lo que hoy conocemos como el Renacimiento carolingio. Y el corazón de todo este movimiento fue la Escuela Palatina de Aquisgrán. Allí se trajo a los mayores cerebritos de toda Europa. ¿Y qué hicieron? Pues desempolvaron el sistema educativo de los clásicos, el famoso trivium y el quadrivium, para formar a una nueva generación de funcionarios, de clérigos, de nobles. La idea estaba clarísima. Necesitaba una élite bien formada para poder gobernar ese imperio tan complejo.
Y aquí viene una de las ironías más grandes de la historia. Es que es increíble. El hombre que montó todo este tinglado para impulsar la educación y la escritura por toda Europa, el mismísimo Carlomagno, era prácticamente analfabeto. Un detalle que, lejos de quitarle mérito, yo creo que subraya aún más su visión de futuro. Entendía que su imperio necesitaba herramientas que él, personalmente, nunca llegó a dominar. Vale, ¿y cómo se controlaba un territorio tan inmenso sin internet ni teléfonos? Pues con una estructura muy clara. Arriba del todo, el emperador, la autoridad máxima. Por debajo, en las provincias, los condes y los marqueses. Y luego, para vigilar que nadie se desbandara, inventó una figura genial. Los missi dominici eran básicamente sus ojos y oídos, inspectores que recorrían el imperio de punta a punta para asegurarse de que sus órdenes se cumplían hasta en el último pueblo. Pero este coloso tan impresionante tenía un punto débil. Una grieta fatal en sus cimientos. Y es que toda esa estructura, todo el imperio, dependía casi exclusivamente de la figura de un solo hombre. El sistema, irónicamente, llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. ¿Cuál era esa debilidad? Pues era el pegamento. El pegamento que mantenía todo unido no era una administración moderna ni un sentimiento de nación, no. Era algo mucho más personal y, por tanto, más frágil. La fidelidad. El imperio entero se basaba en juramentos de lealtad personal. Los nobles le juraban lealtad a su líder, a Carlomagno. Todo dependía de la confianza y de su carisma. Y ahí estaba el problema. Mientras Carlomagno estuvo vivo, su carisma, su fuerza y, no nos engañemos, el botín de las conquistas, mantuvieron a todo el mundo a raya. Pero la pregunta era, ¿qué iba a pasar cuando el gran líder ya no estuviera? Porque claro, la lealtad a una persona no es lo mismo que la lealtad a un Estado. Y estos lazos, tan personales, se empezaron a romper en el momento en que él murió. Su sucesor, su hijo Luis el Piadoso, pues no tenía el mismo carácter que su padre, ni de lejos. Y claro, en poco tiempo sus propios hijos se le rebelaron. Y no solo eso, sino que luego se pusieron a luchar entre ellos por el botín. El imperio se sumió en una guerra civil terrible, que hizo añicos todo el prestigio que había conseguido el título de emperador. Esta lucha entre hermanos solo podía acabar de una manera, con el fin del imperio unificado. Se firmó su división, su reparto, y de esa división, curiosamente, nacerían las primeras versiones de las naciones que conocemos hoy. Llegamos al año 843. Los 3 nietos de Carlomagno que quedaban vivos se sientan y firman el Tratado de Verdún. Básicamente se reparten el pastel. El imperio se parte en 3. Francia Occidental, que es el germen de la Francia actual, Francia Oriental, de donde saldrá Alemania, y en medio una franja rarísima llamada Francia Media, que se convirtió en una zona de conflicto durante los siguientes 1000 años. Casi nada. Aún hubo un último intento, muy breve, de reunificarlo todo bajo Carlos el Gordo, pero el sueño imperial ya estaba roto. Para el año 888, el imperio se había desintegrado para no volver a unirse jamás. El poder central desapareció y Europa entró de lleno en una nueva etapa, la del feudalismo, donde el poder ya no estaba en el emperador, sino en los señores locales. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues aunque el imperio de Carlomagno duró apenas un siglo, su impacto es incalculable. Fue como una gran coctelera donde se mezcló la herencia de Roma, la fe del cristianismo y las tradiciones de los pueblos germánicos. Y de esa mezcla, casi sin querer, salió la primera idea de Europa, como algo más que un trozo de tierra, como una identidad cultural común. Y esto nos deja con una pregunta final que a mí me parece fascinante. Al intentar resucitar un imperio del pasado, ¿acabó Carlomagno creando, casi por accidente, el primer gran experimento de unidad en Europa? Es una idea que ha rondado por el continente durante más de 1000 años y que, si lo pensamos bien, sigue muy presente hoy en día. Ahí lo dejo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.